Toronto, la ciudad más grande de Canadá y nuestro hogar desde el último año. Algunos la comparan con Nueva York por sus rascacielos, sistemas de transporte, multiculturalidad y, como no, el costo de vida, especialmente la renta. En este video les vamos a compartir lo que nosotros como pareja gastamos en una semana típica en la ciudad de Toronto. Son las 8 de la mañana, estoy sacando a Lana y los traje conmigo porque voy a ver si le compro un pan a Andrés, un pan que le gusta mucho que venden acá en Copsford y solo lo hacen de viernes a domingo, entonces ese sería nuestro primer gasto del sábado. Turtle slice. Very good, please. And do you want it with the seeds or no seeds? No seeds. You need a bag? No, thank you. Listo, ya tenemos nuestra primera compra del día. Entonces ahora me voy a ir a despertar a Andrés. Vamos a ver cómo me va. Bueno, segunda compra del día sábado, día número 1. Ya Andrés está despierto. Sí, ya son como mediodía, ya es como la 1. Bueno, hoy es un día un poquito diferente, no es como tan típico sábado. Tenemos dos eventos. El primero es una fiesta de Navidad, estamos como en noviembre, pero bueno, no importa. Una fiesta de Navidad donde un amigo. Entonces hay que llevar primero algo para comer, para compartir con todos los invitados y un regalo que no debe pasar de $15. Y el otro evento lo tengo solo yo, voy a ver la final de LOL, de League of Legends en un cine. Ese no creo que sea muy caro, pero vamos a ver. Nosotros siempre nos movemos en bici, usamos estas City Bikes que nos costaron $0 porque al principio del año pagamos un pase anual. Ahora estamos bikeando hacia nuestros diferentes destinos. Como Andrés dijo al principio, tenemos planes diferentes en la noche, entonces nos vamos a separar. Aquí ya llegué yo al punto en el que voy a ver la final de League of Legends con unos amigos. Voy a ver si puedo comprar algo de comer. Me decidí por Five Guys, es una cadena estadounidense en Canadá. Vamos a pedir el veggie sandwich. Seguimos aquí en la final de League, compramos 2 cervecitas y el popcorn large. Fueron $20 en total. Mi parte, ¿no? Shake, señora. Están presenciando la primera Snowfall acá en Toronto, muy en mediados de noviembre. Estamos teniendo como un break mental, entonces vamos a ir por hamburguesas, por pan de hamburguesa. Vamos a hacer hamburguesas de almuerzo. Ya, a Copsford, creo que es como un lugar que van a ver bastante en el video, es como una panadería, para los que de pronto no viven en Canadá, es como la cadena de pan. Literal es como una cadena y solo ellos venden pan. Este es el de las hamburguesas, es re rico. Hecho el 17 de noviembre, o sea. Me acabo de dar cuenta que por estar grabando compramos el pan que no era. Este pan está re chiquito, o sea, es un baby pan, pero bueno. Andrés, Dani. Andrés, Dani. Nos comimos nuestro almuercito viendo Brooklyn 99. Después de eso Andrés quería echarse un motoso, así que yo me puse a editar mientras tanto. Luego nos pusimos a estudiar, estamos en nuestro último semestre de la maestría por fin. Y acá estamos sacando nuestros reciclables y orgánicos. Acá es muy importante hacer esa separación porque pues si no te multan. Y acá sí es como culminan todos nuestros días, usualmente sacando la basura, si hay basura, y paseando a Linita. Nos vemos mañana. Buenos días. Hoy empieza un nuevo día acá con nosotros, Andrés, Daniela y Toro. En estos momentos yo creo que Andrés debe estar como camino al trabajo. Entonces vamos a ver cómo va él. Ya estamos llegando al trabajo, nos venimos en bici, estamos pagando el año de la City Bike, entonces
digamos que fue gratis, no tuve que pagar nada. Hoy espero que sea un día tranquilo también, no creo que haya muchos gastos. Ya después de la jornada laboral salí a esperar a Andrés con la Anita. Creo que lo veo. Creo que es él. Vamos a ver. Llegamos, almorzábamos rápido y luego salimos para clase que empezaba a las 3. Vamos camino a clase y queríamos mostrarles aquí en la de Toronto, a lo largo de St. George Street hay muchos carritos así de comida. Y básicamente aquí yo creo que almuerza casi que todos los estudiantes que no traen almuerzo a la universidad. Llegamos al edificio, aquí están los pobres de pregrado, viviéndola, luchándola, pues les toca más duro. O sea, salimos de clase a las 5:20 creo que es, y vean, ya está súper oscuro, ya parece como normal, como las 8 de la noche. Pero bueno, eso hace parte aquí del invierno en Canadá. Como vamos a ir a Famoso, bueno, usualmente cuando vamos a un restaurante, yo intento comer algo antes más barato, para que en el restaurante solo me tenga que pedir un plato y sea suficiente para llegar. Entonces vamos a ver si está mi amigo de los hot dogs para comer uno antes de ir a cenar. Cheers. Cheers. Chichin. Deli. Oh, llegó la pizzita. Yeah. We're recording how much you spent in a week in Toronto. El día martes fue bastante tranquilo y bastante corto en términos de gastos. Lo único que pasó fue que yo madrugué a trabajar, pagué mi Subway y mientras tanto Dani se quedó trabajando remoto desde la casa. Una vez que llegamos hicimos nuestro almuerzo, fueron lentejitas con arroz y ensalada y nos dimos cuenta que nos faltaban tomates. Entonces salimos rápido por tomates a Metro, compramos 2-3 tomates por $2 y ya, ese fue todo el día martes. Hoy nuevamente día bastante económico dentro de todo, creo. Sí. Desayunamos en la casa, almorzamos en la casa y ahora nos dirigimos a cambiar un regalo de Aritzia, creo, una compra que hicimos en Aritzia hace poco, pero Dani ya prefiere otra cosa. Ya logramos cambiar nuestro vestido. Fue súper sencillo, digamos que en Colombia es súper complicado, tienes que decir, a veces te devuelven la plata, te tienes que cambiar por un ítem. Acá lo que hicimos fue que nos entregaron una tarjeta de regalo, porque igualmente pues quiero algo en el futuro desde acá. Entonces, eso fue todo. Gracias. Hola, acabamos de llegar de Aritzia. Como vieron en el video nos fue súper bien. Ahorita vamos a hacer mercados, son las 5 de la tarde. Vamos a ir a Metro, es nuestro go-to, es el que queda literalmente a menos de como 2 minutos caminando. Es de los más caros de la ciudad, supuestamente, pero como tienen descuento para estudiantes de martes a jueves, vamos a ir a aprovechar. Una bolsita para hacer mercado, no compren bolsas plásticas. Mi lugar favorito, Andrés. Y esto está en descuento. Perfecto. $14.99. Estas están en descuento también. Y, los pesos están muy caros. $30. $30.
Llevamos uno de estos, ¿ok? Guys, can be vegetarian. Sorry? Acabamos de salir de metro, por lo que van a ver ahorita nos gastamos 120,99, alrededor de eso. Un poco más de lo que esperábamos, definitivamente hoy sí ya sentimos que los precios están mucho más subidos. Papá, esto es lo que te puede comprar $120 en Toronto. Coméntenos cuánto pagan ustedes por el mercado semanal en el país de que nos vean. Ahí se fueron $3 conmigo, pero bueno. Quedó perfecto. Como ya pagamos el metro, aquí ya no tengo que pagar nada, es como el free transfer. Entonces no me juzguen si no pago. Mientras Andrés llegaba al trabajo, yo estuve regando mis maticas, tomándome un café, ya que como yo trabajo en casa empiezo el día un poco más lento. Después de eso cada uno se puso a trabajar, digamos que en nuestros trabajos corporativos, él en la oficina, yo en la casa. Andrés tuvo de almuerzo un mac and cheese que se hizo la noche anterior, mientras que yo me almorcé un sándwich de pollo veganito delicioso. Después de eso Lana y yo salimos a recogerlo. Yo no sé, Andrés, cómo todavía se puede venir en bici. La verdad es que está haciendo mucho frío y muy duro porque no, yo no lo logro. ¿Quién llegó, Lana? Hola, Lanita. El resto de nuestro día va a ser solo chilling, ver una serie / película y ya. Entonces nos vemos mañana. Día viernes, como siempre, yo haciendo el aseo del hogar. Hicimos un poco de ejercicio, estiramos nuestro cuerpo. Ningún torito fue obligado en este video. Después desayunamos granolita, delicioso, le queda a Dani. Y procedí a hacer algunas compras en Amazon. La primera fue unas cuchillas de afeitar que yo necesitaba por $36 y 2 ítems de Lana. El primero eran sus bolsitas para recoger sus necesidades y su alimento por 3 meses. Ya vamos camino al trabajo, estamos como a media cuadrita. Trabajamos en campus de la universidad. Entramos a las 4:30, salimos a la 1 de la mañana y tenemos que trabajar una boda. Entonces pues no habrá mucho que reportar más allá de eso. Llegamos al final de este ejercicio. Hoy es el día del juicio. Vamos a ver cuánto nos gastamos esta semana que acaba de pasar. Dani tiene el total en sus manos para que nos diga las buenas o malas noticias. Estamos nerviosos. Pero bueno, antes de darles el total, queremos dar como un disclosure de que esto solamente es para mostrarles cuánto nos gastamos Andrés, Lana y yo en una semana en Toronto. Eso no quiere decir que es que todas las parejas se gastan lo mismo. Para que de pronto lo tengan en cuenta, yo creo que nosotros somos una pareja que gastamos poco en transporte, por lo que nos movemos en bici casi siempre que podemos. Sí. Y en arriendo porque tenemos un buen día aquí en Toronto. Sí, vivimos en un apartamento viejito. Listo, entonces, sin más preámbulos, el total que hicimos fueron los gastos que vieron a lo largo de la semana, pero a esto le sumamos arriendo, celulares, servicios y pues todo, digamos que lo dimos en lo que correspondería a una semana. Y el total lo tengo acá. 600. 966.39 $. 900 dijiste. 966.
Yo creo que está un poquito sobre el promedio. Digamos que nuestro presupuesto mensual, si lo multiplicamos este valor por 4, ese no es nuestro presupuesto mensual. Entonces siento que fue una semana donde tuvimos como un evento, como fue como lo de esta cosa que hicimos de Navidad y... Sí, el fin de semana estuvo movido, sí, compramos cositas. El mercado también se te compara inflación, así duro, pero bueno. Ya no me gusta este ejercicio, Dani. Hoy no cenamos nada, hoy no seguimos de haber dicho. Sobre todo, sí, pues. Si les gustó este video, no olviden darle un like. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, nos ayuda mucho. Y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. También compártanlo con todos sus amigos, familiares, el señor de los hot dogs cerquita a la casa. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Digo que ya llegamos de Aritzia, vamos a ir a metro. Empieza. Yo que vamos a ir a metro. Y que digo, vamos a ir a metro y nosotros No, verdad, no, dale, simplemente no puede caminar diciendo todo eso, pero tú querías hacerlo como en la puta casa. es diferente esto, vamos a tomar el selfie. Aprende un poquito. Ya está grabado. Ya llegamos de Aritzia, nos vamos a ir a metro a hacer el mercado. Hacemos un mercado a la semana, entonces queda perfecto para el motivo del video. Usualmente, bueno, esa parte no cuesta. Solamente que. No, marica, hágalo bien. 1, 2, 3, ya.